Pues bien, estimados alumnos de la Universidad Internacional Mesoamericana, de la carrera de Técnico Superior Universitario en Protección Civil, seguimos con esta segunda materia del segundo cuatrimestre, que es riesgos asociados a los fenómenos perturbadores o a las amenazas, como le vamos a llamar de aquí en adelante. Seguimos hablando de fenómenos hidrometeorológicos, ¿sí? De carácter hidrometeorológicos, y el día de hoy vamos a hablar acerca de inundaciones. Como lo vimos en la clase pasada, los fenómenos de tipo hidrometeorológico o las amenazas de tipo hidrometeorológico son las que más cuestan a las ciudades, a los municipios, a los estados, a los países, y son las que ocurren de manera más cotidiana, sobre todo en México, que es el periodo entre mayo y noviembre, es el periodo de ciclones tropicales, y por ende vienen lluvias asociados a estos. Aunque se pueden desencadenar lluvias en otras circunstancias, por ejemplo la que ocurrió ayer en el Estado de México fue por la acción de los frentes fríos. Entonces, vamos a hablar acerca de las inundaciones, su génesis, cómo podemos intervenir, cómo se miden, algunas cuestiones acerca de las inundaciones. Y empezamos o comenzamos con hablar de esto. Bien, vamos a ver este tema que siempre es apasionante porque las estadísticas nos ayudan a comprender mucho el fenómeno. Tenemos en la primera lámina la evolución de los costos de los desastres en México y la distribución porcentual de los daños y pérdidas totales por tipo de fenómenos en México durante el año 2022. Y tenemos en nuestra primera imagen que durante los años de 2010 y 2017 los costos de los desastres para México se dispararon. En el 2010 con 92.372 millones de pesos, producto del impacto de los huracanes Alex, Carl y Matthew en la República Mexicana. Y en 2017, ya lo sabemos, los sismos que ocurrieron y que generaron pérdidas o costos por 88.440 millones de pesos. En 2022, dice aquí, hubo daños calculados por 16.600 millones de pesos. El huracán Ágata, las intensas lluvias y el sismo del 19 de septiembre fueron los más devastadores. Entonces podemos ver aquí que los fenómenos de tipo hidrometeorológico y los de tipo geológico siguen siendo muy costosos para los países. Entonces tenemos que estar pendientes, actuar de manera prospectiva en los que se nos permita, y de manera correctiva en los que no se pueda actuar de manera prospectiva. Para eso nos sirven las estadísticas, señores, para saber cuáles son los fenómenos que más afectan. Inclusive ustedes pueden, me imagino que en el informe debe de venir por municipio. Ajá. Entonces ustedes pueden checar si trabajan para un municipio o trabajan para un estado y determinar qué afectación pueden tener. Aquí es la distribución porcentual por tipo de fenómeno, y dense cuenta, los fenómenos hidrometeorológicos tuvieron el 81% de eventos, mientras que los geológicos el 12%, los químicos el 6% y los socioorganizativos el 1%. La fuente es el CENAPRED en su informe de costos socioeconómicos de los desastres en 2022. Entonces, dense cuenta que, como lo mencionábamos en la anterior clase, cuando hablamos de ciclones tropicales, los fenómenos hidrometeorológicos y los fenómenos geológicos son los que más cuestan a los países cuando, cuando golpean, cuando se materializan en una población que tiene una alta vulnerabilidad y exposición a este tipo de fenómenos. Seguimos con estadísticas, distribución porcentual de las defunciones, el resumen de los daños y pérdidas, principales desastres de origen natural según el monto y daños y pérdidas.
Aquí, pues bueno, el CENAPRED y no sé por qué, principales desastres de origen natural, no, no son desastres de origen natural, son desastres que ocurrieron o desencadenados por un fenómeno o por una amenaza de origen natural, que es muy diferente. Entonces, la distribución de defunciones, véanlo ustedes, socioorganizativos el 56%, ya sabemos que hay accidentes de tipo terrestre y algún otro tipo de eventos que ocasionan muertes, pero aquí viene hidrometeorológicos el 25%, químicos el 18% y geológicos solamente ocasionó en 2022 el 1% de las muertes. Resumen de daños y pérdidas, aquí vemos los geológicos, de funciones hubo 7, hidrometeorológicos 123, químicos 88, sanitarios hubo 0 en 2022, según esto, socioorganizativos 278, para un total de 496 defunciones. Tenemos defunciones por porcentaje, daños y pérdidas anuales en millones de pesos. Tenemos aquí la participación por fenómeno, viviendas dañadas, escuelas dañadas, hospitales afectados y población afectada, ¿sí? Aunque aquí no se mide el carácter psicológico que tienen este tipo de eventos, también es algo que se debería de medir. El impacto psicológico que tiene la gente. ¿Por qué? Porque después, como en el caso del huracán Otis, hay que prestar un apoyo psicosocial a la gente, pero ese casualmente no lo medimos, cómo queda la gente eh, psicológicamente después de este tipo de eventos, ¿no? Dice aquí que los ciclones tropicales sumaron cerca de 8.532 millones de pesos y 11 defunciones. Las lluvias e inundaciones con 4.963 millones de pesos con 34 muertos. Los sismos, sí, 1.810 millones de pesos con 3 defunciones. En conjunto, los desastres de origen natural, vuelvo a insistir, los desastres no son naturales, agruparon el 26% de las defunciones totales y 92% de los daños y pérdidas. Y aquí tenemos por evento del 29 al 31 de mayo del 2022 un fenómeno hidrometeorológico en Oaxaca que fue un huracán, daños y pérdidas por 6.385 millones de pesos. Del 10 al 26 de septiembre, otro de origen hidrometeorológico en Veracruz, lluvias e inundaciones con un costo de 1.947 millones de pesos. El 14 de octubre, otro fenómeno hidrometeorológico en Chiapas, lluvias severas e inundaciones con 1.394 millones de pesos. El 19 de septiembre del 2022, un evento geológico en Colima, sismo de magnitud 7.7, ajá, con un costo de 1.021 millones de pesos. Del 22 al 24 de octubre, otro fenómeno hidrometeorológico en Nayarit, un huracán, Roslin, con un costo de 991 millones de pesos. Y el 19 de septiembre del 2022, un fenómeno geológico en Michoacán, un sismo de magnitud también 7.7 ocurrió el 19 de septiembre con un costo de 789 millones de pesos. Entonces dense cuenta que los fenómenos geológicos y los hidrometeorológicos son los que más costos implican a los países. Y esto obviamente, como les comentaba yo y les he venido comentando, impacta en el Producto Interno Bruto. ¿Por qué? Porque para poder responder a este tipo de eventos se necesita destinar recursos. Y si no se tienen recursos guardados, se tienen que coger de otras partidas que muchas veces es de educación, de seguridad social, de otro tipo de partidas para poder cubrir el evento que sucedió. Entonces, estos son los costos de funciones y declaratorias de emergencia, distribución de defunciones por subtipo, porcentaje de declaratorias de emergencia por subtipo de fenómeno, ¿sí? Entonces aquí lo tenemos por subtipo de fenómeno. Permítanme tantito, perdón, aquí está. Por subtipo de fenómeno y tenemos
que casi todas fueron de tipo hidrometeorológico: temperaturas extremas, lluvias, inundaciones, bajas temperaturas, ciclones tropicales, vientos fuertes, procesos de remoción en masa. El sismo solamente tiene el 2% y tormentas severas. Entonces, ustedes pueden ver que la totalidad de defunciones por subtipo de fenómeno se la llevaron los fenómenos de tipo hidrometeorológico, mientras que las declaratorias por desastre y emergencia por subtipo también ciclones tropicales, procesos de remoción en masa. ¿Por qué los procesos de remoción en masa se meten también dentro de los hidrometeorológicos? Porque si bien podrían considerarse de tipo geológico al ser un movimiento, un evento gravitacional, como se le llama, un proceso de remoción en masa, un deslizamiento, si bien se podría considerar geológico, la lluvia y la humedad creada por los fenómenos de tipo ciclónico y lluvias severas ocasionan muchas veces, o más bien son los disparadores que generan el proceso de remoción en masa. ¿Sí? Es decir, el terreno está lo suficientemente húmedo, viene una lluvia torrencial sobre esa pendiente, el suelo no alcanza a absorber la totalidad del agua y viene o sucede el deslizamiento. Entonces, por eso también lo metemos como un fenómeno. El fenómeno disparador es de tipo hidrometeorológico: inundaciones, lluvias, el sismo con el 8% de estas declaratorias de emergencia y temperaturas extremas. Entonces, dense cuenta ustedes que los fenómenos hidrometeorológicos y geológicos siguen tomando la batuta, siguen siendo los actores principales en todos los desastres que ocurren en el país y todas las emergencias. Entonces, estos son las estadísticas, que nos generan y que nos informan cuán graves son este tipo de fenómenos. Entonces, el día de hoy vamos a hablar o en esta clase vamos a hablar acerca de inundaciones. Inundaciones que, por desgracia, se dan en todo el país al estar expuestos a los huracanes, a los ciclones tropicales. Tendemos a estar predispuestos a este tipo de eventos. Y fíjense que a este respecto hay lugares donde no son muy frecuentes las inundaciones y por lo tanto a veces no se cuenta con los accesorios hidráulicos adecuados para las lluvias cuando llueve, y esto ocasiona graves inundaciones. Y a este respecto hay un municipio en San Luis Potosí que se llama Matehuala. Matehuala, que estaba, de hecho, a la entrada está un monumento al trópico de Cáncer. Es una ciudad un poco árida donde supuestamente no ocurren lluvias, pero cuando ocurren son lluvias devastadoras. Yo estuve viviendo allá un año y me tocó precisamente unas inundaciones. No hay sistemas hidráulicos que saquen el agua y las inundaciones son bastante devastadoras porque la ciudad está inclinada hacia la salida a Monterrey, ¿sí? Y eso ocasiona que la gente que vive en esas zonas bajas de la pendiente, sus casas resulten muy dañadas, sus bienes. Entonces, hay que tomar esto en cuenta porque nosotros en Protección Civil y en Gestión del Riesgo de Desastre decimos que cuando algo sucede, va a volver a suceder. Y volvió a suceder. Años después, me parece que fue el siglo pasado, un amigo que es de allá precisamente habló sobre las inundaciones. Y ya le mencionaba yo que cuando yo estuve por allá hubo inundaciones y me dice que nada ha cambiado. La ciudad sigue igual, sigue igualmente construida, no hay accesorios hidráulicos para sacar las aguas que ocurren durante las inundaciones. Y bueno, ese es el peligro al que estamos expuestos cuando la gente tiene la idea de que nunca les va a suceder, ¿no? O de que solamente les sucedió y fue una desgracia, por una desgracia divina, ¿no? Dios los castigó por algo. Entonces, hay que romper con esa idiosincrasia. Y bien, para hablar de inundaciones, pues primero tenemos que hablar de la lluvia, cómo se generan las lluvias. Todos hemos escuchado, todos hemos visto, sabemos desde
biología de secundaria, el ciclo del agua, donde nos indica que los cuerpos de agua, los ríos, los mares, todos los cuerpos de agua, por el sol, las temperaturas altas llegan a evaporarse, suben a ciertas alturas donde el aire frío empieza a haber una condensación, empiezan a formar nubes, estas nubes al llenarse de humedad y de esta agua que sube en forma de vapor y ahí se condensa, posteriormente genera lluvias. Estas nubes viajan a través del espacio, ¿sí? A través pues sí, del espacio, hasta llegar a ciertos lugares donde se descargan, decimos que se descargan. Una vez que llegan ahí, viene la infiltración a través del suelo natural, no del suelo artificial, ¿sí? Del suelo natural viene la infiltración, se vuelven a llenar los cuerpos de agua, vienen las escorrentías también y volvemos al ciclo del agua. Pero como aquí lo dice, su peligrosidad radica en que es variable en el espacio y en el tiempo. Y esto, señores, nos causa las inundaciones. Entonces les decía yo que es muy malo cambiar el suelo natural por suelo artificial y sobre todo en algunas partes que vemos, por ejemplo, Ecatepec, el Coacalco, que tiene grandes pendientes y cerros, incluso aquí en Cuautitlán Izcalli, donde tienen su casa, en todas las ciudades donde tienen cerro, la gente llega e invade y cuando pide que les construyan calles, el municipio dice no, porque eres un asentamiento irregular. Entonces, ¿qué hace la gente? Sustituye el suelo natural y empiezan a poner cemento. Se cooperan entre ellos, compran sus camiones con cemento, con bultos de cemento y ellos sustituyen el suelo natural por cemento. Y por lo tanto, al llegar las nubes a esa pendiente y al no encontrar suelo natural que absorba la lluvia o la precipitación, se crean las escorrentías que si no tenemos los accesorios hidráulicos adecuados van a generarnos inundaciones en las partes bajas, como sucede en Coacalco, en Ecatepec, en la Gustavo Amadero, en muchas zonas donde hay pendientes que se sustituyó el suelo natural por suelo artificial. Entonces, aquí podemos ver las inundaciones y que nos dice que es un evento que debido a la precipitación, oleaje, marea de tormenta o la falla de alguna obra de infraestructura hidráulica provoca un incremento de la superficie libre del agua en los ríos, lagos, lagunas o en el mar mismo, generando invasión o penetración del agua en sitios donde usualmente no la hay y generalmente causa daños. Entonces, aquí lo podemos ver, ¿sí? Se crean precisamente estos aumentos por la lluvia y el aumento de los ríos y esto ocasiona que se tengan escorrentías una vez que llega a su nivel, a su máximo nivel y se generan inundaciones como podemos ver nosotros aquí. Y estas definiciones vienen precisamente por el gobierno de México en las infografías y en los informes que tienen, ahí lo pueden ustedes buscar. Bien, hablemos ahora sobre el origen de las lluvias. ¿Cómo se originan las lluvias? ¿Cuántos tipos de lluvia hay? Y bueno, lo primero que tenemos que saber es que la lluvia depende de tres factores fundamentales. La primera es la presión atmosférica. Como todos los eventos hidrometeorológicos, ya vimos que los ciclones tropicales o los huracanes dependen de la presión atmosférica. Las lluvias también dependen de la presión atmosférica. Vamos a ver los tornados que también dependen de la presión atmosférica, la temperatura que hay en el ambiente y la humedad atmosférica. Ustedes pueden leer en los reportes que hace o en los boletines que hace el Servicio Meteorológico Nacional que nos indica la humedad que hay, se habla de humedad relativa, ¿sí? Que hay en el ambiente y que en temporada de estiaje, si baja de cierto porcentaje, se pueden generar incendios forestales y cuando está arriba de cierto porcentaje, se pueden generar lluvias. Y según el origen
o según su origen, las precipitaciones se pueden clasificar en tres tipos fundamentales. La primera, que son las lluvias convectivas, que están asociadas a latitudes cálidas y las tormentas de verano en zonas templadas. México tiene de los dos, latitudes cálidas y templadas. Se producen por el fuerte calentamiento que experimenta la superficie de la Tierra o en general cuando sobre una superficie caliente pasa un aire húmedo e inestable, y aquí lo vemos, ¿sí? La humedad que existe en la vegetación, al ser calentada, comienza a subir, se condensa, viene un aire frío, como los que ha habido en estos días con los frentes fríos y que de repente sale el sol muy fuerte, ¿sí? Y esto genera lluvias de tipo convectivo. Después tenemos las frontales o ciclónicas, que como su nombre lo dice, es cuando entran en contacto dos masas de aire de características térmicas distintas. El mecanismo esencial es el ascenso del aire frío por convergencia horizontal de corrientes en una zona de bajas presiones. Se produce en las latitudes templadas. Esto ya lo vimos en la clase pasada, es como se producen los ciclones tropicales, y esas son las lluvias frontales o lluvias ciclónicas, que son las que tenemos precisamente en los estados, en los municipios, cuando es temporada de ciclones tropicales o de huracanes, y son las que causan daño tierra adentro. Pero también las que nos benefician, que las presas se llenen y con esto el ser humano tenga disponibilidad de agua. Bueno, y no solo el ser humano, ¿verdad? Las plantas y los animales también. Y por último tenemos las orográficas, que se producen cuando una masa de aire frío o húmeda, choca con el relieve montañoso, y al chocar asciende por una ladera orientada al viento. Y esto genera que al llegar a cierta altura se generen las lluvias, ¿sí? Todos hemos visto de repente alguna nube, yo de hecho lo digo, cuando veo una nube cargada muy gris, digo, esa nube va a llegar a un cerro, a una montaña, va a chocar contra él y se va a generar la lluvia. Estas son las lluvias orográficas, y obviamente, bueno, pues la República Mexicana está llena de cadenas montañosas, de cerros, de volcanes, y tenemos también muchas lluvias de este tipo orográfico. Entonces, este es el origen de las lluvias, y son tres tipos de lluvias: convectivas, frontales o ciclónicas, y orográficas. Para que sepan ustedes cuáles son las que se pueden dar en los lugares donde viven. Por ejemplo, en las ciudades se pueden dar las de tipo convectivo en ciudades que están tierra adentro, de tipo convectivo en las ciudades que están cercanas a la costa, obviamente va a haber frontales o ciclónicas, y en los lugares donde haya montañas o cerros altos, vamos a tener de tipo orográfico. Entonces, para que ustedes vayan identificando cuál de estas tres es posible que se genere en donde ustedes viven, en donde ustedes trabajan, o donde van ustedes a hacer un análisis de riesgos. Las inundaciones se clasifican por su origen en fluviales, lacustres y costeras, que aquí me faltó. Las costeras ya las vimos, que son las ciclónicas, o por falla hidráulica. Y por el tiempo de respuesta de la cuenca, pueden ser súbitas o pueden ser lentas, ¿sí? Entonces, esta es la clasificación de las inundaciones por su origen, y por la respuesta de la cuenca. Vamos a ver a continuación cada una de ellas. Las primeras son las inundaciones fluviales, que se presentan por el desbordamiento de un río, el cual es incapaz de conducir el agua en exceso producto de la lluvia, o como lo que pasó en Tabasco, que precisamente esta es una imagen de Tabasco, ¿sí? Por la apertura de la puerta de la presa que está en Chiapas, y que generó que el río Grijalva
subiera su cauce y hubiera inundaciones. El tiempo que dura la inundación dependerá de la velocidad del flujo dentro del río. Entonces, esto es lo que nos puede generar. De hecho, les decía yo que yo estuve allí en Tabasco, particularmente en Villahermosa, y la inundación, a nosotros nos avisaron, se puso una pared de más o menos de 1 metro, 1 metro 20 de costales para evitar que la zona centro de Villahermosa se inundara. Infortunadamente empezó a colarse por allí el agua. Nosotros estuvimos allí el primer día, como no recuerdo realmente la fecha, les mentiría, como a las 2 de la mañana que nos avisaron que empezaba a colarse el agua por los costales que se habían colocado, y en menos ¿qué les diré?, de 24 horas sobrevino la inundación. La inundación tan fuerte que les decía que en algunas partes hubo alturas de hasta 2,5 metros. Nosotros teníamos que rentar una panga para visitar las tiendas de Electra que estaban siendo afectadas, y este tipo de inundación son inundaciones de tipo fluvial. Después tenemos las inundaciones pluviales que se generan cuando el agua de lluvia local intensa, al precipitarse sobre una superficie plana o cóncava, es incapaz de desplazarse por sí misma. Por tanto, permanece estancada por horas o días hasta que la infiltración y o la evaporación hace desaparecer ese cuerpo de agua. ¿Sí? Y aquí también lo tenemos en algunas zonas de Tabasco, que son planicies, ¿sí? Y en algunas zonas son cóncavas, también se generan este tipo de inundaciones. Por ejemplo, en Ecatepec, que son las zonas que más conozco yo, en Ecatepec, en Coacalco y en la Gustavo Amadero, que se tienen precisamente esta parte cóncava y al final las superficies planas. Lo malo de las superficies cóncavas, señores, es que no se cuenta con los accesorios hidráulicos adecuados. Por ejemplo, si yo tengo una superficie cóncava, es decir, una superficie así de bajada, lo, lo, lo usual o lo más normal sería que yo tuviera algo que se llama bocas de tormenta distribuidos a lo largo de esa bajada. Y se llaman bocas de tormenta porque precisamente al venir las riadas de agua tan fuertes, en esas bocas de tormenta empieza a disminuir la velocidad, porque esas bocas de tormenta absorben parte del agua que va corriendo, llega a la siguiente boca de tormenta y va reduciendo su caudal para que al final la velocidad y el caudal del agua que llega a la superficie plana sea menor. Y esto es lo que sucede, vuelvo a repetir, en Ecatepec, en la Gustavo Madero, en todas esas alcaldías, municipios que tienen colonias en partes altas, y que se ha sustituido el suelo natural por suelo artificial, que muchas veces es cemento, lo que le da o lo que lo hace peligroso porque le da una mayor velocidad. ¿Y qué es lo que hacen después algunas autoridades? Les ponen unas pequeñas coladeras de esas redonditas con unos orificios que obviamente no van a absorber el caudal del agua que lleva una riada de ese tipo, una escorrentía de ese tipo, y vienen las inundaciones. Después tenemos las inundaciones de tipo lacustre, que obviamente aquí es un ejemplo clasiquísimo, es la Ciudad de México. La Ciudad de México, ¿por qué? Porque la Ciudad de México era un lago, señores. Y no era un solo lago, eran varios lagos. El lago de Zumpango, el lago de Jaltocan y el lago de Texcoco, ¿sí? Entonces estas inundaciones lacustres, perdón, se deben al incremento del nivel medio de un cuerpo de agua, humedales, lagos, lagunas, entre otros. Y es lo que tenemos precisamente en la Ciudad de México. La Ciudad de México, que aparte de haber sido un lago, es una cuenca endorreica, es decir, una cuenca donde las aguas se depositan hacia adentro. Una cuenca exorreica es una cuenca que las aguas se dirigen hacia afuera. Entonces,
esta foto que ven ustedes aquí fue de la inundación en la Ciudad de México en 1951, señores. La Ciudad de México, la parte del centro histórico de la Ciudad de México, quedó incomunicada por varios días debido a una inundación de tipo lacustre. ¿Sí? Y aquí se tenían que rentar lanchas, de repente van a ver ustedes fotografías donde se colocaban escaleras y la gente subía a estas a estas salidas, ¿sí? A estas marquesinas que en aquel entonces se utilizaban en los edificios para poder bajar y evitar el agua, ¿no? Sobre todo, recuerden ustedes que en esta época, 1958, 1951, la gente se vestía muy elegante, los hombres de traje, pantalones eh, correctamente usados, ¿sí? Por decir algo, las mujeres se vestían con medias, zapatillas, entonces toda la gente que trabajaba en el centro histórico de la ciudad o pagaba para que la gente los llevara en una lancha o utilizaban, les digo, estas escaleras. Van a ver ustedes por ahí fotografías de gente vestida muy elegante, de traje y de zapatillas, caminando por marquesinas y escaleras y bajando por escaleras, subiendo por escaleras para evitar ser dañados sus bienes, por decir algo, por la inundación que ocurrió en México en 1951 y que duró varios días. Vamos a ver inundaciones por falla en una obra, es decir, una obra hidráulica que se hizo. Ha habido graves inundaciones y ahorita vamos a ver algunas de ellas. Se presentan cuando los sistemas de alcantarillado son insuficientes para desalojar el agua de lluvia o por alguna falla, nulo mantenimiento o mal diseño de la obra. Y aquí tenemos grandes ejemplos. Este es Valle Dorado, entre Tlalnepantla, ¿sí? Donde aparte de Valle Dorado, otras zonas de Atizapán y Tlalnepantla resultaron afectadas porque fallaron los accesorios hidráulicos ante una lluvia intensa que cayó en 2009 y que ocasionó daños en miles de viviendas. Y fíjense que la zona donde ocurrió es una zona de alta plusvalía, ¿sí? Y aquí ven ustedes a la gente sufriendo los estragos de las inundaciones, ¿sí? Y esto que ven ustedes aquí es mi municipio, es Cuautitlán Izcalli. Esto que ven ustedes en la parte de arriba es una presa, que de hecho no sé en primera por qué se permitió crear una presa ahí, que es particular, pero que recibe las aguas de tanto del municipio de Cuautitlán Izcalli como de Atizapán, y que como es particular muchas veces no se desasolva, no se lleva a cabo el mantenimiento y ocasiona escorrentías que aquí también no sé cómo se permitió que hubiera colonias en esta parte tan cercana a la presa y ocasiona que cada año, al menos durante los últimos, ¿qué les diré?, 15, 20 años, se generen inundaciones en las colonias que están cercanas a esta presa. Y es por falla en este accesorio hidráulico, que es una presa, que las presas no deberían de fallar, ¿sí? Si se tiene un mantenimiento adecuado. Actualmente se hicieron unos túneles que esperemos que funcionen, que dirigen todo este caudal hacia el río Cuautitlán. Este río Cuautitlán precisamente sale hasta Cuautitlán, México, que es el otro municipio, y llegan a otro río donde se hizo una derivación hacia el interceptor poniente que se construyó en la Ciudad de México. Entonces, esto es lo que se ocasiona cuando falla una obra. Por ahí también recordarán ustedes que hace ya algunos años hubo un rompimiento del río Viaducto. El viaducto es un río, o era un río, señores, y ahora es un río de aguas negras. Y por ahí alguna vez se rompieron los ductos que conducen el agua. ¿Por qué? Porque hubo una sobredemanda de ese sistema, de esa obra hidráulica, y ocasionó que hubiera una inundación en el viaducto. Vamos a ver ahora el tema de la clasificación de las inundaciones de acuerdo a la respuesta de la cuenca. ¿Sí? No tiene nada que ver conmigo, que soy Guillermo Cuenca. Pero bueno,
Empezamos con las inundaciones lentas. Dice, se presentan en cuencas de respuesta lenta como aquellas de gran área y poca pendiente, típicas de la vertiente del Golfo de México. Por sus características normalmente no causan muertes, aunque las pérdidas económicas pueden ser grandes. Es decir, al ser del tipo lenta, va subiendo el agua, va subiendo el agua, va subiendo el agua, ¿sí? Nos permiten tener o de crear una respuesta, un mecanismo de respuesta, y no generan o no causan muertes, ¿sí? Aquí lo podemos ver, nuevamente es una parte de Villahermosa, Tabasco. Aquí vemos el río Grijalva que pasa por aquí. Y es un ejemplo de una inundación tipo lenta debido a la respuesta de su cuenca. Después tenemos las inundaciones, las inundaciones súbitas, ¿sí? Que son las más peligrosas, ya que se presentan en cuestión de minutos y llegan a causar pérdidas de vidas cuando toman desprevenida a la población. Debido a su fuerza de arrastre, llegan a presentar con flujos de escombros, son típicas en cuencas de poca área y gran pendiente en la vertiente del Océano Pacífico, es decir, del lado contrario a las de generación lenta que vimos, ¿no? Que se producen allá en Tabasco y en la parte del Golfo. Y tenemos un ejemplo, el arroyo Camarón en Acapulco Guerrero, y ustedes vean aquí todo el flujo de detritos, de piedras, de rocas, de todo lo que trae precisamente este arroyo cuando vienen las inundaciones. Imagínense la fuerza del caudal para hacer rodar estas rocas tan grandísimas, e imagínense lo que puede pasar si estas rocas llegan a salir del cauce o llega a haber gente o viviendas en esta parte, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con estas inundaciones de tipo súbito que se puedan generar. Aquí tenemos otra en Guerrero, también el río Huacapa, ¿sí? Aquí vemos todos los detritos, todo lo que trae consigo cuando viene la lluvia. Fíjense que hay gente que dice que al entubar un río se puede tener un manejo, pero hay otras gentes que piensan lo contrario. Piensan que al entubar un río, al ponerle asfalto, ponerle cemento para cubrirlo, para que no entre en contacto o no puede afectar a la población, se le imprime una mayor velocidad, ¿no? Pero bueno, esto ya son los ingenieros hidráulicos los que lo hacen, y ellos saben, porque a eso se dedican, si es bueno o es malo. Pero entonces estas son la clasificación de las inundaciones respecto a la respuesta de la cuenca, es decir, cómo responde la cuenca a la, al agua que se genera por la lluvia y que puede causar una inundación. Ahora, los parámetros para medir la magnitud de una inundación, es decir, se debe de contar con ciertos parámetros para hablar de que hay una inundación, ¿sí? Para poder nosotros determinar si es o no es una inundación, se deben de cumplir ciertos parámetros. El primero de ellos es la duración, es decir, cuánto tiempo dura la lluvia en caer para poder hablar de que hay una inundación. En segunda, el área afectada, cuál fue el área de afectación que se tuvo por esas lluvias y por esa inundación, la velocidad de la corriente, la profundidad del agua y el tiempo de recurrencia, es decir, cada cuándo vuelve a ocurrir. Y aquí lo importante también hay que tener mucho en cuenta es la profundidad del agua. Hay gente que dice, es que mi casa se está inundando, sí, y cuántos centímetros hay, o qué es lo que pasa. Es que pues se está metiendo y van como 2 centímetros. Entonces eso no es una inundación, ¿sí? Inundaciones o se determina cuando es
arriba de 50 centímetros, ¿sí? Se habla de que ya hay una inundación. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando se reciben este tipo de reportes para saber si se trata de una inundación o se trata de un encharcamiento. De cualquiera de las dos maneras hay que atenderse y hay que prestar la atención debida, porque eso se debe seguramente al mal funcionamiento de los accesorios hidráulicos con los que se cuenta en esa zona o en esa casa. Vamos a hablar ahora de una cuestión fundamental en, en las lluvias y en las inundaciones, y es cómo se mide la cantidad de agua que cae, cómo sabe la autoridad, en este caso el Servicio Meteorológico Nacional, la Comisión Nacional del Agua, cuánta lluvia cayó y por qué se puede producir una inundación, ¿no? En México se utiliza una escala en milímetros para medir el agua acumulada de la lluvia en un periodo de 24 horas. Y así tenemos que se determinan tormentas mayores cuando la lluvia que cae acumulada en 24 horas es mayor a 250 milímetros. Tormentas torrenciales cuando son de 150 a 250 milímetros. Tormentas intensas cuando son de 75 a 150 milímetros. Tormentas muy fuertes cuando son de 50 a 75 milímetros. Tormentas fuertes cuando son de 25 a 50 milímetros. Lluvias con intervalos de chubasco cuando son de 5.1 a 25 milímetros. Esta es la manera en que se mide la lluvia que cae a través de un aparatito que se llama pluviómetro. Pero ¿qué nos indican estos milímetros? Bueno, y las lluvias aisladas, que son cuando ocurren lluvias de 0.1 a 5 milímetros. ¿Sí? Pero ¿qué nos indican? ¿Qué nos indican estos milímetros? ¿Qué significa que caigan 250 milímetros de lluvia? Porque ustedes, y es lo que siempre he dicho, ¿por qué no se traducen los boletines para la población? Porque hasta los noticieros dicen, se esperan lluvias de 25 milímetros, para el día de hoy. Pues una gente normal que no sabe, dice 25 milímetros son 2 centímetros y medio, pues no va a pasar nada. ¿Sí? No va a pasar nada realmente. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué significan esos milímetros? Y bueno, cada milímetro de lluvia que cae sobre un metro cuadrado de superficie equivale a 1 litro de lluvia por metro cuadrado. Es decir, en una lluvia de 60 metros cuadrados, de 60 milímetros por hora, están cayendo 60 litros por hora en el espacio de un metro cuadrado. Si esto lo multiplicamos por lo que mide una alcaldía, por lo que mide una colonia, imagínense la cantidad de agua que está cayendo y que va a generarnos una inundación. Entonces, esta tablita elaborada por la Comisión Nacional del Agua y por el Servicio Meteorológico Nacional, sirve a las autoridades para saber dónde pueden suscitarse inundaciones, ¿sí? De tormentas fuertes de 25 a 50 milímetros, es decir, van a caer 50 litros en el espacio de un metro, y ya se habla de que aquí puede haber inundaciones si no se cuenta con los accesorios hidráulicos adecuados. Entonces, así es como se mide la lluvia, señores. Así es como se explican esos milímetros de lluvia que caen durante las lluvias, durante las tormentas, durante los aguaceros, las lluvias torrenciales. Así se mide la lluvia que cae y cómo se puede determinar si puede haber o no puede haber una inundación en ese sitio. Pero, ¿cómo se monitorea? ¿Cómo sabemos dónde puede llover? ¿Qué cantidad va a llover? Bueno, pues es el monitoreo de diferentes maneras. Este es a través de estaciones meteorológicas. Aquí lo pueden ver. Esto lo pueden sacar ustedes
de la página que ahorita les voy a mostrar. Aquí está, Comisión Nacional del Agua. Esta página nos saca un listado de todas las estaciones meteorológicas automáticas que se tienen en México, que nos va a medir que nos van a medir la temperatura, el viento, las rachas de viento, la humedad, la presión, la radiación solar, ¿sí? La precipitación, los máximos y los mínimos, y aquí ustedes pueden bajar el listado de estaciones, y como se los muestro en esta parte, también pueden bajar los informes que se tienen en 24 horas, de una semana o incluso de 90 días. Entonces, vuelvo a repetir, aquí son las estaciones meteorológicas automáticas que se tienen a nivel nacional y que nos van a medir la temperatura, el viento, las rachas de viento, la humedad, la presión, la radiación, y, y aquí podemos consultar la precipitación y las máximas y las mínimas que hubo en ese lugar donde se tiene esta estación meteorológica automática. Y aquí lo pueden consultar ustedes, es la Comisión Nacional del Agua, y pueden irse a cada estación, sacar su reporte cuando tienen ustedes que hacer una investigación, o incluso les sirve para sacar una historicidad de inundaciones en esa zona cuando ustedes sean contratados para hacer un análisis de riesgos. Aquí pueden ustedes bajar los informes, se van o pueden pedir de los días exactos que ustedes quieren, o por ejemplo de un año sacar las lluvias, sacar un promedio de lluvias que se ha tenido, y de esa manera poder hacer un balance de las lluvias que se pueden esperar en esa zona. Entonces, para eso nos sirven todos estos informes, señores, y que nos dan estas estaciones meteorológicas automáticas con las que cuenta la Comisión Nacional del Agua. Después tenemos los radares meteorológicos, que aquí los vemos. Este es un mosaico de radares que tiene también la Conagua, el Servicio Meteorológico Nacional, que están conectados a su central y que le informan o le dan imágenes, ¿sí?, de la República Mexicana y de otros lugares donde se pueden generar lluvias o nubosidades que traigan lluvias y que puedan afectar el territorio nacional. A este respecto, la Organización Meteorológica Mundial, a los países en vías de desarrollo que más lo necesiten, están haciendo donativos. Ellos llevaron a cabo unas encuestas y unos foros en los que participé con una organización a la que pertenezco, que se llama, que es una organización de la sociedad civil para, para asociaciones que buscan la reducción de riesgo de desastre, que se llama GNDR, con sede en Inglaterra. Y lo que buscaba, o lo que busca la Organización Meteorológica Mundial, es donar radares meteorológicos o estaciones meteorológicas para que en zonas donde se tengan problemas para determinar si pueden ser afectadas o no por diversos fenómenos hidrometeorológicos, se cuente con ellos. Yo hablaba en aquella ocasión que participé, no sé si ustedes se acuerdan porque esto fue muy sonado, de una lluvia, una tormenta de granizo que cayó en el municipio de Naucalpan, y donde la gente que estaba en un bajo puente empezó a inundarse, no pudieron avanzar por la caída de granizo, se quedaron varios autos varados y una persona pereció por hipotermia porque su vehículo quedó atrapado, él ya no pudo salir, se llenó totalmente su vehículo hasta la altura del techo de granizo, él ya no pudo salir y pereció. Entonces yo hablaba que en algunas partes es necesario tener radares locales para saber lo que puede suscitarse fuera del demás territorio, y particularmente en un territorio específico. Entonces, esto es lo que tiene que ver con los radares meteorológicos, y aquí vuelvo a repetir, es con lo que se cuenta a nivel nacional, y lo que nos va a dar imágenes para que nosotros podamos hacer nuestras labores de prevención. Ignoro si se pueden tener información de estos radares de manera particular, porque hay una aplicación del Servicio Meteorológico Nacional donde ustedes pueden bajarla en su celular, y traen ahí el mapita, les va a decir cómo leerlo porque trae ciertos colores que ustedes deben de saber, y donde se les informa
si hay probabilidades de lluvia o no en el lugar donde ustedes se encuentren en ese momento. Y bueno, también dentro de este monitoreo, el CENAPRED, a través de el Atlas Nacional de Riesgos, por ejemplo, este es el índice de vulnerabilidad a inundaciones que tiene el Atlas Nacional de Riesgos y que nos indica cuáles son los lugares con alto índice de vulnerabilidad, con medio índice de vulnerabilidad, con bajo índice de vulnerabilidad ante inundaciones, y donde hay un nulo o muy bajo índice de vulnerabilidad a inundaciones. Aquí lo tienen ustedes, lo pueden consultar en la página del Atlas Nacional de Riesgos. También tenemos otra imagen donde nos da el índice del peligro por inundación a nivel nacional, y también desde muy alto hasta muy bajo. Entonces, este es el índice de peligro, que unido al índice de vulnerabilidad, si ustedes hacen ponen un mapa o sobreponen un mapa sobre el otro, seguramente van a poder ustedes sacar el índice de riesgo que tiene su municipio, que tiene su localidad ante inundaciones. Recuerden que el peligro o la amenaza y la vulnerabilidad nos puede dar el índice de riesgo cuando ustedes están haciendo análisis de riesgo, obviamente. También nos da los eventos de inundación por municipio. Esto es hasta el año 2020, que yo lo chequé, catálogo de inundaciones del CENAPRED al 2020. Tienen otro de puntos críticos de inundación de Conagua, puntos críticos de inundación de Conagua al 2018 al 2020, y así lo pueden ver ustedes. Dice eventos de inundación por municipio, que va desde 1 hasta 13, hasta de 13 a 18, que son en estos puntos, ¿sí? Y estos son los eventos de inundación por municipio a 2020. Entonces, este es el monitoreo que hacen nuestras autoridades acerca de los eventos de inundación, señores, y que es fundamental que ustedes conozcan para poder realizar un adecuado análisis de riesgo o de vulnerabilidad y de peligro para sacar su índice de riesgo. Y esto es importante para saber si su municipio, si su estado, si la empresa que los contrató para realizar un análisis de riesgo se encuentra expuesta a la amenaza o al riesgo de inundación. Y bueno, aunque no siempre son las mismas indicaciones ante inundaciones, es muy importante. Fíjense que esta lo puse porque esta la consideré muy importante. No compras o construyas en zonas bajas, cerca de los ríos o cañadas. Esta parte es muy importante. Fíjense que hace algún tiempo di yo un curso a la Secretaría de Educación Pública, a varios maestros, y les hablaba yo de los seguros. Y les decía yo que su casa estaba asegurada. Y me decía uno, no, es que a mí no me quieren asegurar. Y le digo, bueno, pues es que ¿dónde vives? Y me dice, es que estoy en los límites de Chaco y de Tláhuac, en una zona donde son casas, pero donde antes había chinampas. Y le digo, no, pues es que ahí nunca te van a asegurar. Y me dice, ¿pero por qué? Porque una zona de chinampas es una zona inundable y la naturaleza tiene memoria. Y aunque tú le pongas asfalto, le pongas calle, le pongas cemento, le hagas una unidad habitacional, el agua tarde o temprano va a reconocer y ahí se va a inundar. Además, si no cuenta con los accesorios hidráulicos adecuados, se va a inundar. Entonces, a la larga, le va a costar más caro al seguro pagarte la cantidad por la que estás asegurado, que el deducible que ellos, y más bien y el pago que van a tener este que van a tener tuyo les va a salir más caro. Entonces, no creo que te aseguren porque vives en una zona inundable. Después, respeta los usos de suelo y normas de construcción. Este es un punto fundamental en la gestión de riesgo de desastres, señores. El ordenamiento territorial, ¿sí?, y el desarrollo urbano
forman parte muy importante para evitar cualquier tipo de emergencia, cualquier tipo, y para evitar que cualquier tipo de amenaza pueda afectar a la población. El ordenamiento territorial y el desarrollo urbano es fundamental. Entonces hay que aplicar este desarrollo urbano, este ordenamiento territorial. Si ustedes trabajan o viven en un municipio donde no se respete el ordenamiento territorial, vayan y pidan los planes de desarrollo urbano. Los planes de desarrollo urbano municipal se hacen cada año, donde se determina qué es lo que se va a hacer en esa zona, las colonias que se tienen, qué tipo de colonia es. Eso aparece en el plan municipal o estatal de desarrollo, ¿sí? Entonces, aquí vienen algunas indicaciones, por ejemplo, esta que es siempre, inclusive ante huracanes, no te acerques a postes o cables de energía eléctrica, ¿sí? Y sobre todo están averiados porque te pueden causar una lesión. Y esta que también considero muy importante, regresa a tu casa hasta asegurarte de que no hay riesgo de derrumbes o riesgo de algún tipo en tu casa habitación para evitar ser dañado. Y vuelvo a repetir, estas informaciones de qué hacer van a ser de acuerdo al municipio donde ustedes vivan, de acuerdo a la instalación donde ustedes trabajen. Va a ser, ahora sí que como decimos, es un traje a la medida, ¿no? ¿Por qué? Porque va a ser exclusivo para su municipio, para su estado o para su empresa. ¿Por qué? Porque lo vamos a hacer mediante el análisis de riesgos. Entonces, esto es lo que tiene que ver con el tema de inundaciones, señores. Eh, Espero que hayan aprendido. Sobre todo les vuelvo a repetir, lo importante, señores, es que ustedes sepan cómo se generan, lo que pueden provocar, dónde pueden intervenir y sobre todo cómo se monitorea, cómo pueden ustedes acceder a esa información para hacer sus planes de gestión prospectiva o sus planes de gestión correctiva en sus municipios, en sus estados o en las empresas en donde ustedes laboran, señores. Entonces, por mi parte, es todo con esta clase. Nos vemos en la siguiente, que vamos a hablar de un tema poco conocido en México, pero que considero yo que es muy importante porque sí se presentan y sí resultan muy afectadas los ciudadanos cuando este tipo de fenómenos se presenta. Por mi parte, muchas gracias y nos vemos en la siguiente clase.